Pues el día de hoy vamos a hablar sobre esto que tenemos en pantalla, el asesino del zodiaco, los ARGs y el misterio como marketing. Este es un tema como bastante interesante que he venido pensando el último medio año. Bueno, ahorita vamos a ir viendo exactamente de qué se trata. Igual pues me presento súper oficialmente, soy Luljea, hago videos en internet y algunas otras cosas. Y ya pues después, si quieren, pueden revisar el canal o lo que sea. Para abrir, hablemos del asesino del zodiaco. Seguramente ya lo conocen. El asesino del zodiaco es un asesino serial que ha sido, como digo, o sea, es impresionantemente conocido. Su caso es, creo que el más famoso de la historia. Él operó en los 60s en los Estados Unidos y su caso sigue sin resolver al día de hoy. Ha inspirado libros, canciones, videojuegos y más de una docena de películas. Inclusive, si vieron la última de Batman, hay elementos de Riddler que se inspiran en el disfraz y el símbolo del asesino del zodiaco. Inclusive se referencia el uso de cartas de Halloween para darle pistas a quien los perseguía. En el caso de pues Riddler le daba la carta a Batman. Nunca fue atrapado, no se sabe si ya murió, no se sabe nada, y se le ha relacionado con al menos 5 muertes entre el 68 y el 69, aunque decía haber matado a 37 personas y probablemente fue así. Sus crímenes parecían ser aleatorios y se cree que su última víctima fue en 1969. El caso es muy extenso y obviamente no lo vamos a tratar aquí porque pues, o sea, eso es una charla, una conversación completamente distinta. Habían más de 2.500 sospechosos y muchísimas pistas falsas. Ejemplos de pistas falsas, por ejemplo, un hombre llamado Dennis Kaufman se presentó en varios programas de televisión que decía que era el hijastro del asesino del zodiaco. Aseguraba que la letra de su padrastro era similar a la del asesino. Hubo una mujer que se llamaba Débora Pérez, creo, que aseguró que cuando tenía 7 años ella escribió unos mensajes donde su padre asumía la responsabilidad por los crímenes. Después se probaron como falso pues lo que dijo ella. Y curiosamente Gary Stewart, no el Gary Stewart, pero un Gary Stewart, dijo que el asesino fue su padre biológico, que murió en 1984. Entonces este hombre fue así de efectivo y así de conocido, no necesariamente por los asesinatos, como ya seguramente saben, o bueno, probablemente, no lo sé. En el centro de todo eso están sus cartas, que son la verdadera razón de su popularidad. El 1 de agosto de 1969, 3 cartas escritas por él fueron enviadas a el Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En las cartas reconocía 3 crímenes que ya había hecho e incluía un criptograma de 408 caracteres que, según él, contenía su identidad. Eso es algo que él repitió mucho, jamás contuvo su identidad. Según él decía que o las cartas se publicaban en primera plana o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. En pantalla tenemos a la izquierda la primera página de la solución de ese código, el Z408, que fue el primero. Fue resuelto por una pareja, Donald y Betty Harden, que se sentaron unos días y les tomó unas 20 horas de trabajo resolverlo. Y pues luego mandaron al FBI y a los medios la solución, y pues ya, ahí quedó. Resultó que el mensaje decía que le gustaba matar gente porque son el animal más peligroso de todos y que cuando muriese renacería en el paraíso y todos los que había matado serían sus esclavos. No había nada sobre su identidad, obviamente. 3 meses y como mínimo 2 asesinatos después, y un asesinato fallido, además, llegaría el segundo código, que es el que vemos en la derecha, que es un criptograma de 340 caracteres, muchísimo más complejo que el anterior. Tomó 51 años en resolverse.
Este código venía con una tarjeta de presentación y un pedazo de la camisa de su última víctima. Fue resuelto en diciembre del 2020. Entonces, para explicar cómo se resolvió, esto es una explicación muy básica porque es bastante extenso. El video original lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de David Oranchak, que es uno de los 3 que trabajó en este código. Entonces, este trío de detectives aficionados trabajó en el código durante un año usando un programa hecho por Van Eyck, que si saben algo de criptografía o algo así, es bastante conocido, se llama AC Decrypt. Y Sam Blake, la tercera persona de este equipo, generó con su computadora más de 650,000 variaciones en las que se podía interpretar el código, ¿sí? Distintas secuencias, hacia adelante, hacia atrás, no sé, hacia arriba, hacia abajo, distintas formas. Oranchak estaba alimentando las variaciones en el programa de AC Decrypt cuando notó que una solución tenía frases como "espero que lo estés" y "tratando de atraparme" dentro de un montón de letras sin sentido. Oranchak entonces cambió la configuración del programa para recordar estas frases y resolver el resto, y recibió una línea de texto más clara, entre las que estaba la frase que decía "ese no era yo en la televisión". Eso es muy importante porque 2 semanas antes de que se enviara la carta, este código, el segundo código, alguien que decía ser el asesino del Zodíaco llamó a un noticiero matutino y dijo: "no quiero ir a la cámara de gas". Y en el código resuelto dice que no le tiene miedo ir a la cámara de gas, y que esa persona que llamó pues era pues alguien que lo estaba impersonando, no era real. La solución era innecesariamente complicada. Primero había que dividir el código en 3 secciones. La que vemos a la derecha es la sección número 1. Y para la primera sección había que iniciar en el símbolo de la esquina superior izquierda, ir 1 abajo y 2 a la derecha, y continuar así en diagonal. Y como pueden ver, seguir con la pared contigua, con la pared, no, como con la pared siguiente, digamos. Entonces, igual, bueno, ahí en pantalla pueden ver el patrón. Después de seleccionarlos todos en esa secuencia, había que seguir la clave que tenemos a la izquierda. Es una clave que no sé cómo se habría podido resolver sin AC Decrypt, sin la magia de las computadoras, porque no tiene ningún patrón en realidad. O sea, como pueden ver, hay letras que son varios símbolos, que es uno solo. No tiene... Solo fue como por fuerza bruta que se consiguió esto. Al seguir a la siguiente sección, que pues no está aquí, había una línea con códigos corridos, un carácter a la derecha. Ese es un error cometido por el asesino. Y también estaban las palabras "life is" escritas en una esquina, que no seguían el patrón que tenemos en pantalla. Esto hacía mucho más difícil encontrar el significado del código, pero al final lograron descubrir estos errores, gracias a la clave que pues está a la izquierda, el alfabeto. Y en la última sección ni siquiera se sigue el patrón en diagonal, porque solo se cuentan con 2 líneas, y las palabras están algunas al derecho y otras al revés. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, según el libro de John Douglas, que dice Los casos que nos persiguen, donde se perfila al asesino del Zodíaco psicológicamente, su perfil dice que era un inadaptado social, alguien solitario, narcisista y paranoico, que necesitaba mucha atención, poder y credibilidad. Entonces no es de extrañar que buscara toda la atención que recibió. Y él fue muy inteligente porque utilizó su propio misterio para lograr conseguirla. ¿Sí? Este concepto del misterio como un ejercicio mental, y de ahí como algo que puede ser usado para varios fines, como vender libros, en el caso de acá Sherlock Holmes, el que tenemos acá en pantalla, o alcanzar la popularidad que alcanzó el asesino del Zodíaco,
viene desde la literatura de misterio. La literatura de misterio inició el siglo XIX. El ponente que se considera como el primer detective, digamos, es Auguste Dupin, que es del escritor Edgar Allan Poe. Al momento de leerlo, las historias son interesantes, pero se nota que el concepto del detective todavía necesitaba tiempo en el horno. En mi opinión personal, son buenos libros, pero un poquito tediosos a veces. Después de Auguste Dupin, y una historia, se me olvidaba, que se llama Mademoiselle Descudden, de E.T.A. Hoffman, llega Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, que seguramente ahí sí todos conocemos. Este hombre, Sherlock Holmes, acabó llevando todo esto de los detectives, de la ficción de misterio, a la cultura popular, ¿sí? En lo personal, a mí me encantan los libros de Sherlock Holmes. Cuando yo tenía yo tengo 23 años. Estoy pequeño, lo sé. Cuando yo tenía como, ¿qué? 10 años, solía leer de pe a pa todos los libros de Sherlock Holmes. Y se convirtió en algo muy como interesante para mí, porque yo quería como poder pensar como él, como poder razonar, deducir como él. Ahorita me estoy dando cuenta que ese no era el objetivo de pues esa literatura, ¿no? Arthur Conan Doyle escribió libros pues de misterio, de aventuras, de amor, todos como en una sola chaqueta gigante que decía Sherlock Holmes. Pero el objetivo no era resolverlos, no era pensar como él, era como demostrar que, bueno, este hombre es muy, muy inteligente, es un genio. Esto de resolver un acertijo, en realidad llegaría después, con los whodunit. El whodunit, en esencia, es una historia sobre detectives que es escrita como un rompecabezas. Entonces es como es como un libro de misterio, como Sherlock Holmes, pero llevado al siguiente nivel, en donde se supone que uno tiene los mismos indicios que tiene el investigador y tiene las mismas oportunidades que él para resolver el crimen. Entonces, el interés real en este tipo de libros no es solo leerlos como, no sé, como uno leería Orgullo y Prejuicio, que pues es para ver la historia, para conocerla, para sumergirse en ella, sino para poder resolver el misterio antes que el héroe de la historia. Entonces funciona más o menos como un libro interactivo. En algunos casos se vendían con cuadernitos para escribir las pistas y así. Entonces es un género, sí, es un paso más allá, digamos. De vez en cuando se encajona a Sherlock Holmes en la misma categoría, como si fuera un whodunit, como los libros de Agatha Christie, como And Then There Were None. Pero en mi opinión no entra ahí. Para empezar, el término whodunit apareció en la década de 1930, después de la última publicación oficial de Sherlock Holmes, y muchas veces Sherlock deduce cosas que uno como lector nunca jamás en la vida va a poder saber, como dicen que parte de Londres viene de un sospechoso por la consistencia del lodo en sus pantalones y cosas así. Nosotros no podemos ver el lodo en sus pantalones y no sabemos cómo está Londres respecto al lodo, entonces no hay manera de resolverlo. Como dije antes, pues la idea de Conan Doyle era contar una historia, mostrar la genialidad de Holmes, más que pudiésemos resolverlo. Pero en el caso de Agatha Christie y sus libros de misterio, sí. Yo tengo aquí al ladito mío 3. Primero tengo El asesinato en el Orient Express. Entonces ese funciona como el 3/4 del libro. Te dan un esquema del tren. Hay un asesinato en un tren, entonces está en el esquema del tren. Hay entrevistas a cada uno de los sospechosos y se corta la sección.
Y ahí al final es que se muestra el razonamiento para llegar a quién es el asesino, por qué, todo eso. Y en teoría se debe poder resolver. El de And Then There Were None, que en español se llama Y no quedó ninguno, que antes tenía un nombre como no políticamente correcto, que no voy a decir acá, lleva la historia de la mano con un poema que se nos da desde el inicio del libro, que cuenta cómo morirá cada uno de los personajes. Y conforme va la historia, contamos con todas las pistas para deducir qué sucede. Este, de hecho, yo lo leí por primera vez hace como un año. Me hacía falta. Y por primera vez me puse al ejercicio de intentar resolverlo, porque siempre es como, no, pues vamos a leerlo como si yo fuera a ver una película de misterio o un thriller o algo así. Y sorprendentemente casi lo resuelvo. Me faltó una cosa que no logré notar y que después en retrospectiva era muy obvia. No lo voy a spoilear por si quieran hacer ese ejercicio. Es muy divertido. No es tan largo. El libro lo leí en 4 días. Está bien. Y otro, por si les da curiosidad, es el asesinato de Roger Ackroyd, que es muy creativo. Eso es lo único que también diré sobre eso. Y ya si les da pereza leer, Knives Out es una película que es un excelente ejemplo de un whodunit reciente, que si no estoy mal van a hacer una secuela ahora pronto, que seguramente voy a estar viendo. Entonces, este concepto del misterio como juego, con el tiempo como ha avanzado, ¿no? Está Clue, que también se conoce como Cluedo. Entonces tienes que descubrir quién mató al doctor. Bueno, en distintas versiones se llama distinto Mr. Black. Con qué arma, en qué habitación, todo eso. Y los culpables están en un sobre y hay que ser el primero en descubrirlo a través de un proceso de eliminación. Hunt a Killer, que no es tan conocido pero creo que debería serlo, es una experiencia en el que literalmente te mandan una caja y tienes entrevistas y elementos relacionados con el crimen y poco a poco los vas resolviendo. Entonces es bastante interesante, porque entonces hay que leer testimonios, ver historias, hay cuadernos de gente que, digamos, en teoría, ¿no?, escribió lo que sucedió en el crimen, todo eso. Es como las cajas de suscripción traídas hacia ese concepto del misterio. Hasta hay juegos de live action, gente que le gusta el roleplaying y entonces se disfrazan de detectives y de gente que va a una fiesta y no sé qué. Esto es más popular obviamente en Inglaterra y Estados Unidos, pero existe. Todo esto, bueno, interesante y todo, pero no es la única manera de jugar con el misterio. Entonces, vamos a ver un tráiler. Este es un videojuego, ¿no?, que salió en el 2004, que se llama Halo 2. Pues se ve como un tráiler pues normal, ¿no? Se ve al protagonista disparando, matando aliens, hay explosiones, música épica para vender a los niños y a los papás que tenían su Xbox. Pero lo que nos importa es el final. Hacia el final, a ver. Aquí, hacia el final, lo que el 2% de las personas que veían este tráiler en la televisión o en los cines iban a ver era que aquí aparecía una página web, ilovebeast.com. A ver, ¿dónde estás? Muéstrame, ahí está, ilovebeast.com. Qué bueno, pues qué curioso. Entonces lo normal es que voy a ir a mi casa y vamos a ver qué será ilovebeast. ilovebeast.com era como un blog, una página, ¿no?, que parecía ser de una apicultora. Una página vieja incluso para los estándares de esa época, ¿no? Porque tampoco fue hace... O bueno, sí, fue hace rato, pero no en términos de diseño. Fue a finales del 2004. Después, buscando en la página, podemos llegar a un blog de una chica que se llama Dana Aubrey.
Dana afirma que ella creó el sitio de ilovebees.com para su tía Margaret, que cuidaba abejas, y ese sitio se puso en un estado muy extraño y no sabía qué hacer. Entonces, en la portada inicialmente había un contador que contaba hasta el 27 de julio, luego hasta el 10 de agosto, luego hasta el 24, y cada vez como que la página se corrompía más y más. Y si uno lo miraba desde afuera, eso era todo lo que veía. Pero había un grupo de personas que investigaban el código fuente, que intentaron contactarla por correo, que revisaban las imágenes que se subían, que revisaban todo lo que parecía como texto corrupto. Y se fue descubriendo que, según lo que decía ahí, ¿no?, el sitio no fue hackeado, sino que había sido invadido por 3 inteligencias artificiales distintas que luchaban entre sí. Ahora, evidentemente, esto no era real, pero eso no significa que no tuviera repercusiones. El 10 de agosto se agregó una lista de coordenadas para GPS con tiempos a la página de enlaces del sitio. Y una cuenta regresiva que decía: los axones se calientan. Con la excepción de uno que llevaba al Océano Pacífico, todas las coordenadas iban a teléfonos, pues, de la calle, teléfonos públicos. Y una semana después, la cuenta regresiva terminó. Y tenía que ir gente a cada uno de esos teléfonos públicos a responder. Cuando terminó pues la cuenta regresiva, todos sonaron en los horarios, pues, programados, y tenían que hablar con una grabación que les hacía preguntas básicas sobre lo que había estado pasando en ilovebees.com. Si se respondía bien, se emitía un clip de audio, se agregaba un número al contador en el sitio web. Y poco a poco se descubrió que estaban formando un drama de audio sobre personajes en el universo de Halo. El drama es impresionantemente largo, es muy interesante, me parece, la verdad, una pieza de ficción bastante cool, pero se puede encontrar en internet, no la vamos a mirar hoy. Después, ya cuando el número que se añadía siempre que conseguían un audio llegó a 777, la inteligencia artificial ahora interactuaba con los jugadores. Ahora ya no era una grabación, sino un actor. Preguntaba por el nombre, el rango, la prueba de que eran humanos. Entonces se podía, no sé, cantar, dar chistes. Y fue una estrategia de publicidad excelente, muy, muy, muy efectiva. De hecho, en un punto un jugador intentó responder una llamada en vivo en medio del huracán Iván. Y el actor le tuvo que decir: bueno, es un huracán, por favor, cuelga el teléfono. Era tan inmersivo y ponía a las personas como tan dentro de la ficción que en muchos casos pues pasaban ese tipo de cosas. Y hasta el día de hoy se trata como uno de los primeros ARGs como ejemplares, ¿sí? Un ARG es un juego de realidad alterna. Según Wikipedia, y cito: es una narración interactiva que utiliza el mundo real como soporte, presentando una serie de recursos mediáticos reales para contar una historia que se ve afectada por la intervención de los participantes. En español, es una de las formas más recientes de utilizar el misterio como entretenimiento. Esto inició como entre los 90s y el año 2000, en campañas como The Beast, Webrunner, y más notablemente la publicidad para The Blair Witch Project, la bruja de Blair, que parecía real. Ellos jamás aclararon si era o no era real, y en muchos colegios, en especial estadounidenses, habían rumores de que era como que no, es que se encontraron esa grabación, ¿sí? Gente que pensaba que pues sí, efectivamente era real. Creo que se me fue un poco la pantalla. Ok. Pero últimamente se ha usado para publicitar o para sí, promocionar cosas más raras. Esos son 2 ejemplos recientes curiosos. El izquierdo es Heroda. En noviembre de 2019 salieron varios anuncios en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Spotify
que invitaba a visitar la isla de Heroda. Los anuncios decían que no había ninguna tierra como esta y llevaban al sitio web, ¿no? Que dice visiteroda.com. Pero pues Heroda no existe. Y bueno, el internet se agarró y empezaron a hacer videos, y empezaron a hablar pues de qué estaban hablando, qué está pasando acá. Luego se descubrió que había una cuenta de Twitter promocionando Heroda y una semana después se supo de dónde había salido. Era publicidad para Harry Styles y su nuevo single Adore You. El video del single ocurre en esta isla y fue muy efectiva esa publicidad. Y el otro es Cicada 3301, que es como todo lo contrario. Así se le dice a una organización que, bueno, se cree que es una organización porque ni siquiera se tiene claro, que publicó varios retos, publicó 3 retos en el 2012, 2013 y 2014 para reclutar criptoanalistas. Según ellos querían reclutar individuos inteligentes y los retos se enfocaban en seguridad de datos, criptografía y esteganografía. Se especula mucho de dónde salieron, qué es Cicada 3301. Podría ser, no sé, la NSA, la CIA, el MI6, un banco de criptomonedas, un grupo de hackers. Pero lo que parece ser claro es que no es un simple ARG, no es publicidad, porque nadie lo ha usado para publicitar nada. Y es extenso, o sea, dura meses. Cada uno de los juegos duró meses. Entonces, lo más curioso sobre ellos, que pues si quieren investigar, hay bastantes videos muy interesantes sobre eso, es que nadie que ha llegado al final, porque sabemos que hay gente que ha llegado al final, hay gente que ha logrado resolver todo. Nadie, ni una sola persona ha dicho qué es en realidad Cicada 3301. Eso es lo que más da peso de que sea alguna organización gubernamental. Pero más allá de eso, en realidad, no se tiene idea. Entonces, ahora, y mientras voy rápidamente por un vaso de agua porque tengo mucha sed, les voy a mostrar otra cosa. Esta canción salió el 16 de abril del 2011, subida a YouTube por un usuario de nombre Redo Alfo. Y se titula, me dice, Unknown Song, canción desconocida. Vale, esta canción que dijeron en el chat parece un rock comunista cristiano. No está lejos de la realidad. Esto... Bueno, creo que ahí también estoy mostrando bien las diapositivas. Cualquier cosa, por favor, avísenme. Perdón. Esta canción ahora se conoce como la canción misteriosa. Y en algunos videos la pueden encontrar como la canción más misteriosa del internet. Se le dice también Like the Wind, Blind the Wind, Check It In, Check It Out. Se le pone un montón de nombres. En realidad, apareció en línea por primera vez el 18 de marzo del 2007. Aquí el usuario Anton Riedel, que vemos ahí a la izquierda, bueno, en esa página específicamente tengo que aclarar, salía como Antron Riedel, pero en realidad su nick, digamos, por lo general era Anton Riedel. Él publicó fragmentos de la canción en la página de Rick Music Research
y luego migró a sitios web con herramientas de identificación de canciones. Después, bueno, ok. Esa fue como la primera aparición. De ahí fue que este hombre sacó el audio. Pero en los posts dice que alrededor de 1984 su hermano, que después sabríamos que se llama Darius, había grabado una canción de post-punk que escuchó en una emisora local usando un sistema de sonido Technics K6 para luego pasarla a una mixtape, que es un cassette con varias canciones grabadas. Una mixtape marcada como cinta número 4. Más tarde, 2004-2005, las digitalizaría y las subiría a un sitio web donde recopilaba todas esas canciones que grabó durante su adolescencia. Y pues intentaría aprovechar el internet para descubrir cómo se llamaban. Antón entonces intentaría ayudar a la búsqueda, diciendo que tal vez escucharon la canción y luego la grabaron en un show de una emisora llamada NDR2, que se llama Música para Gente Joven. Estos posts, además los de los foros, indican que Andon es de Bremen, Alemania. Entonces, bueno, ahí se tenía de dónde iniciar. Pero después de esa búsqueda inicial, y tras no encontrar nada, a pesar de postearlo en varios foros a lo largo del internet, la búsqueda de Anton Riddle llegaría a su fin. O bueno, eso es lo que debería haber pasado. Bueno, técnicamente la de él sí terminó ahí, porque 12 años después, un estudiante brasileño llamado Gabriel Vieira haría como todo lo humanamente posible por descubrir quién había creado la canción. Este caballero la subió a YouTube, la subió a Bandcamp, hizo 44 posts distintos en varios foros de Reddit enfocados a este tipo de música. Y comenzaría a girar la bola de nieve, que es ahora una investigación titánica. Un usuario de Instagram le escribió al youtuber Justin Wang y le contó sobre la canción. Y pues como vemos ahí, Justin Wang hizo un video sobre el misterio. Y ya se había convertido en un fenómeno de internet. Dross creo que hizo un video sobre la canción en algún punto, como sobre el misterio en general, no sobre su historia. Pero digo, ha sido súper como influyente en ese aspecto. La investigación es muy extensa y me tardaría acá otra hora explicándola. Se encontró el DJ del programa en el que se creía que la canción había sonado, que se llama Paul Baskerville. Se le contactó y Paul acabó poniendo la canción en un show de radio que aún tiene, a ver si alguien podía ayudar. Paul dijo que bueno, no tenía las copias de todo lo que había puesto en este momento. Y bueno, la investigación continúa. Aquí me puedo quedar hablando todo el rato. El misterio llegó a periódicos alemanes y una tarde Darius escuchó la canción en la radio, llegando del trabajo. Entonces contactó a Antón lo antes posible y esa misma tarde, que fue el 20 de agosto del 2019, contactarían a Gabriel, el brasileño. Resulta que el nombre real de Anton Riddle es Lidia. Es pues una mujer. Ya tendrá, no sé, 60 años más o menos, 50 y tantos. Y tras probar que era ella quien había hecho el post original 12 años atrás, la búsqueda sería retomada con mayor impulso que nunca. Entonces llegó a salir en un artículo en la revista Rolling Stone, muy bueno por cierto. Salió en noticias, en periódicos, en programas de radio, pero no se sabe quién la grabó aún. Ya vamos para 15 años, si no 15 años desde el post. Desde la salida de la canción, seguramente ya casi 40 años. Se ha determinado el sintetizador que probablemente usaron en esta canción, se ha analizado el acento del cantante, se contactó a la GEMA, que es la organización alemana que regula todo lo que aparece en la radio, se consiguió la versión completa de la canción, se determinó el año en el que fue grabada la canción y se consiguieron las listas de las canciones de muchísimas emisoras de 1984, que es el año donde se cree que se grabó el cassette. Y el año pasado inclusive se encontró un nuevo cassette con la canción grabada. Siempre la canción ha sido como fuente de misterio, como desde ese tiempo. Aquí podemos ver en el lado izquierdo la tracklist del cassette, que decía pues cinta número 4, BASF 41, y todas las canciones tienen un nombre,
que les puso, el que las grabó, que les puso Darius. Algunos eran sus nombres reales, otro era como que simplemente como un apodo que les puso. Y al final sí descubrió todos los nombres de todas las canciones, menos esa. Ahí aparece como signo de interrogación, Blind the Wind. Esto se repite en todas las versiones de la canción que se han podido encontrar, que han sido muy pocas. Siempre que sale alguna lista hay un signo de interrogación o alguna forma que dice no sabemos cómo se llama esta canción. Se han entrevistado muchísimos miembros de bandas y han salido muchísimas personas con pistas falsas. Hubo una carátula de un álbum photoshopeado. Hay gente que decía que la encontró, pero que no la encontró, pero que se la encontró. Y nunca jamás hubo evidencia contundente. Uno de los casos como con más impacto fue la aparición de Billy Knight, que fue un bajista, un tipo que apareció de la nada en unos podcasts y decía que la canción era de su banda Status in Motion. Inclusive ha habido gente que ha registrado la canción y la ha subido como si fuera de Status in Motion. Pero después llegó este tipo y dijo, no, es un proyecto alterno de un colega mío que se llama Alvin Dean. Luego se descubrió que se le había preguntado si conocía la canción y dijo que no y que no era suya. Luego había dicho que se había visto con Alvin Dean hace poco, pero luego dijo que Alvin Dean llevaba muerto varios años. Luego dijo que estaba desaparecido. Y así, como Billy Knight, han habido pues muchos. Y pues el mayor problema es que la gran mayoría de pistas llevan a callejones sin salida. Porque pues la mayoría eran músicos de los 80s y hacían muchas drogas y están muertos por esa razón. Entonces es muy problemático conseguir información. Muy problemático. Este es un misterio muy frustrante y es una muestra clara de algo que no hay que hacer. Este obviamente no es un misterio como creado, como si fue el de Heroda o como si fue el de I Love Bees y todo esto. Es un misterio real, como el de El asesino del Zodiaco. Y esos son muy frustrantes porque muchas veces simplemente no hay manera de resolverlos a menos que ocurra algo maravilloso, un milagro. Este es uno de esos casos. Es muy poco probable que se sepa. Yo he querido hablar de esto hace rato, pero no he podido porque simplemente no hay una conclusión real, ¿no? Se cree que pudo haber sido una demo, pero con el nuevo cassette que se encontró parece que lo pasaron más de 2 veces en la misma emisora. Así que lo que no era común para las demos en ese entonces tal vez no era una demo, tal vez era una canción real. Entonces es muy complejo, muy largo la verdad, pero sí, la lección es que tiene que poderse resolver. Si no se puede resolver, no funciona. Si estamos hablando de marketing, obviamente. Ahora ahí tenemos a Thanos. Thanos apareció por primera vez hace rato, pero en el universo cinemático de Marvel. Apareció en la primera escena post créditos que como que le explotó los cerebros a todos. Que es esta, que está acá. Este es un estilo de esa escena post créditos. Marvel ahora ha usado este concepto del misterio como marketing, como juego, de una forma, me parece estelar, espectacular. Entonces es como el mismo concepto del cliffhanger, que pues es cuando, no sé, estamos viendo una novela y le van a disparar al personaje principal y no le disparan y termina. Ese es un cliffhanger. Es como ese mismo concepto, pero llevado a películas a través de años. Creo que todos hemos visto una película de Marvel y creo que todos también nos hemos acostumbrado a quedarnos sentados o a investigar si va a haber una escena post créditos. Esto es una forma espectacular de poner un tráiler, un teaser y de poner a la gente a hablar sobre lo que está pasando. Porque lo normal cuando uno ve una película de Marvel es como, bueno, ahora tengo que ir a mi casa a ver videos de teorías, a ver qué va a pasar después. Eso es lo normal, ¿sí? Entonces esto es
o sea, a ver, toda esa movida del análisis a las películas, del análisis a los trailers, de sobrepensarlo todo, es una máquina de hype, es una máquina muy lucrativa de publicidad, porque es la máquina más efectiva. O sea, hay personas, incluido yo, que se ganan la vida hablando de este tipo de cosas, que miles y miles y millones de personas los ven y los escuchan porque quieren saber qué está pasando ahí. Y para eso, pues los que están en la industria solamente pues tuvieron que poner este misterio de una forma específica, para que quisiéramos hablar sobre eso. Entonces, este concepto también se ve muchísimo en los videojuegos. Estos son dos videojuegos que fueron muy famosos. El Minecraft, obviamente, pues con todo el mundo es como fenómeno mundial. Y Five Nights at Freddy's, pues más con un público pues más joven, ¿no? Lo que ellos tienen en común es que utilizaron ese mismo concepto. Entonces, ambos se aprovechan de lo que pues se le dicen coloquialmente como teorías de videojuegos. Yo pues hago videos así normalmente también. Y hace poco estuve, bueno, investigando, revisando, hablando también con amigos que son desarrolladores. Y básicamente, que alguien haga una teoría sobre tu juego es como, ya ganaste, listo, ya. Si se empieza a dar vueltas esa bola de nieve, se inicia esa máquina de hype que Marvel tiene de manera perfecta ya controlada. Entonces, el caso, bueno, estos dos casos son bastante claros. Five Nights at Freddy's se volvió famoso porque maneja la historia. La historia es muy escondida, ese es como uno de los puntos principales. Y generó muchísimos videos y muchísima discusión sobre esto. Y como no es claro, como en realidad no hay una solución, porque seguramente había una solución en algún punto, pero el creador dijo, pero se me acaba la publicidad. Entonces le puso más cosas, pues aún se sigue hablando de juegos viejos, aún se sigue hablando pues en la comunidad interna de eso. En el caso de Minecraft es más interesante porque obviamente ha sido famoso desde siempre y no debe su éxito a eso. Pero el segundo boom que tuvo en el 2020 sí tuvo que ver muchísimo con un montón de teorías que salieron en inglés y en español sobre distintas cosas. La historia, elementos del juego, cosas así. No sé, discos de música, archivos de audio. Y en ambos casos se dieron cuenta y en ambos casos lo están aprovechando directamente, ¿no? En el de Minecraft ahora están incorporando elementos como cuasi historia. Anunciaron una cosa que es como arqueología. Entonces, que jamás en la vida se había hablado de algo respecto a historia ahí. Hace creo que una semana pusieron un disco que es el que está ahí en pantalla, que tiene como elementos como raros, como que cuentan una historia, hay ruidos y no se sabe qué está pasando. Entonces se dieron cuenta también de la utilidad de esto, y constantemente lo utilizan. En el caso de Five Nights at Freddy's es lo mismo. Ahora empezaron a sacar que libros y entonces están como con guías que explican un poquito pero no lo suficiente. Entonces como que como digo, el entorno actual, el ambiente actual del entretenimiento se rige por este tipo de marketing, ¿sí? El enfoque principal es eso. El enfoque principal es lograr básicamente una obsesión insana. y se logra. Eso es un estilo de mi canal. De algunos videos del último año y de los últimos 2 años. Y ahí yo les estoy haciendo marketing gratis. A todos estos les estoy haciendo... sí, o sea, todo lo que se ve ahí es marketing que yo le he hecho sin querer
A todo, a Star Wars, a Toy Story, a un show más, a todo eso. Y pues es una genialidad porque en realidad es interesante. A nosotros nos gusta, no nos quejamos, ¿sí? No es como que no es como un anuncio de YouTube que está en nuestra cara y lo tenemos que quitar, ¿no? Es interesante para el que lo hace y para el que lo ve. Y no es invasivo porque pues resolver misterios es interesante y pues está cool. También afecta pues que otras formas de llegar a nuestro cerebro tal vez no sigan siendo tan efectivas. Otra característica curiosa de esos misterios modernos de los que hemos estado hablando es que generan una constante estimulación al cerebro y esa parte de nuestra hiperactividad que pide resolver problemas y sobrepensar cosas. Ahorita nuestros cerebros están tan sobreestimulados que la única manera de mantener nuestra atención es, pues, por ejemplo, como hace TikTok, que es una cantidad de información en muy poco tiempo. Es algo que logran los ARGs y este tipo de marketing, que es un misterio que hace que le demos vueltas, que haya un poquito más, sea poco o mucho. Y en el mejor de los casos, nos mandan a caer a la madriguera de la investigación. Para quedarse 4 horas investigando por qué están vivos los juguetes de Toy Story o no sé qué pasó en la última película de Marvel o la historia oculta detrás de algún juego o algo así. O en otros casos acaban como yo y se hacen un canal de YouTube para ver si pueden hacer algo con su necesidad de resolver misterios. Y acaban así. Bueno, todo esto del marketing y el uso de la intriga y todo eso es porque esa búsqueda del conocimiento, ese misterio, pues hace parte en general pues de la vida, ¿no? Todos siempre, o sea, durante toda la existencia de la humanidad, todos los humanos nos hemos preguntado alguna vez cosas sobre el universo, sobre otras personas o no sé, sobre la naturaleza. Básicamente el misterio, ese tipo de cosas vienen también pegaditos de la religión y la filosofía. Creo que hace parte de la naturaleza humana querer saber, ¿no? Es eso lo que se está aprovechando en el misterio. Es eso lo que nosotros sentimos cuando leemos una novela de misterio, vemos una película que nos intriga. Es eso como... esa necesidad básica es lo que es de lo que hemos estado hablando todo este rato, ¿no? Y hace un tiempo yo fui al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y vi una ¿cómo se dice? Una exposición sobre un artista que se llama Pablo Reyes, y una de las muchas salas tenía un dado gigantesco que tenía frases que servían como para la vida. Y una que se me hizo muy rara, porque yo siempre he sido muy escéptico y he sido como, o sea, esa obsesión con saberlo todo de John Dewey, que dice: no deberíamos estar preguntando ¿es esta la forma en la que las cosas son?, sino más bien cuáles son las implicaciones prácticas de adoptar esta perspectiva. Esa frase se me hizo muy rara porque creo que ahorita hay una obsesión colectiva con la verdad en la que me incluyo yo. Una manera en la que uno como que siempre quiere saber todo hasta el último segundo, hasta todo. Entonces se cuestiona abiertamente, sí, pues creencias políticas, creencias espirituales, religiones, todo, filosóficas, si es cierto o no. Y creo que, bueno, en muchos casos sí es súper importante, ¿no? Pero también en muchos casos es importante como aceptar que hay cosas que no se pueden saber. Esto ya es más como algo personal que yo he estado viendo últimamente y ya. Que tal vez como que tal vez el misterio está bien siendo solo misterio, sin estar resuelto. A veces el misterio, esas cosas que no sabemos funcionan muy bien así como están, y a veces aceptar ese tipo de cosas, esas realidades que, bueno,
No sé, no estoy seguro. Está bien.